Hoy hemos invitado al vicepresidente ejecutivo de Empresas de Distribución Eléctrica recién designado, a Andrés Astacio, para conversar con nosotros justamente de la situación que atraviesa este sector. Andrés, buenos días, bienvenido a Despierta con CDN. Buenos días, Yulisa, y a todos tus compañeros, así como todos los televidentes de este programa. Muchas gracias por la invitación. Andrés, vamos a comenzar con una pregunta que le hacemos a la mayoría de nuevos funcionarios. Tú dijiste que encontraste gran cantidad de deudas que dejaron, y por la gran cantidad de licitaciones que realizaron para dejar comprometidas a las nuevas autoridades del sector eléctrico, tú te quejaste. Bueno, nosotros primero encontramos grandes deudas acumuladas, encontramos deudas con los generadores superiores a los 300 millones de dólares, de las cuales ya hemos pagado más del 60%, aunque evidentemente en el sector eléctrico las deudas con los generadores y las cuentas por pagar son cuestiones comunes, es parte de la dinámica comercial. Pero sí, hemos logrado ya al menos llevar los niveles de morosidad dentro del rango de lo comercialmente aceptable. Y desde el punto de vista de los compromisos y las licitaciones, lo más grave fue que no encontramos nada en almacén. Lo más grave fue que encontramos prácticamente vacíos los almacenes, sin abastos. En este momento estamos trabajando conjuntamente con la Dirección General de Compras y Contrataciones en la formulación de procesos abreviados dentro del marco de la Ley 340 para reponer los equipos que necesitamos. Es llamativo que teníamos gastos sustanciales, normalmente muy grandes, y cuando vamos a el stock, a lo que tenemos para trabajar, encontramos que sencillamente no tenemos nada. Andrés, dices que la morosidad la han llevado ya a niveles aceptables. ¿De qué porcentaje estamos hablando? Bueno, la morosidad comercial nuestra como compradores de energía. No, yo digo la morosidad de los clientes. Bueno, eso es otra cosa. O sea, recordemos que nosotros encontramos el mayor problema que hemos encontrado en el sector eléctrico es la ruptura del ciclo comercial. Es decir, gran parte de las empresas no conocen exactamente dónde ponen toda la energía que están adquiriendo en el mercado mayorista, y por eso estamos ahora mismo trabajando en esa reconstrucción del ciclo comercial, tratando de crear confianza primero con nuestros usuarios. Entonces ustedes vieron las mesas que hicimos en razón de las quejas que habían con derecho hecho algunos usuarios de que las facturas le habían subido durante el proceso de pandemia. Se sigue trabajando, se siguen revisando factura por factura, reclamación por reclamación, dado que entendemos que es un derecho de los usuarios. Pero también nosotros estamos trabajando incesantemente en identificar en qué lugares colocamos la energía, tratar de colocarle un medidor a cada dominicano, que es algo que es llamativo, señores. Aquí se compraron en los últimos años millones de medidores y tenemos 700,000 clientes que no tienen medición. O sea, son cosas como que a uno que saltan a la vista y llaman la atención. Andrés, tú sabes, es curioso que hables de los millones de medidores que se compraron, porque nosotros tenemos las informaciones, si eran públicas, de quiénes eran o quién era el suplidor principal de las empresas eléctricas estatales de los medidores de electricidad, y decir que se compraron millones y que no se, quizás la cantidad aplicada o la cantidad instalada no coincide con la cantidad comprada, pues podríamos estar hablando de algo importante. Bueno, mira, para nosotros fue sorprendente. Primero, las cantidades compradas. Tomemos en cuenta algo. Un equipo de medición, cada uno en nuestras casas hemos visto que tenemos un equipo de medición que dura años. Salvo que haya un cambio tecnológico, un equipo de medición debe de tener una vida útil entre 10 a 20 años. Eso es lo usual en la industria, es lo usual entre los proveedores de este tipo de equipos. A nosotros nos ha llamado poderosamente la atención que en los últimos años se compraron unas cantidades que se cuentan en millones. O sea, millones de medidores, cuando tenemos un universo de usuarios de 2.8 millones de usuarios, de clientes en República Dominicana en la actualidad.
2.700 y pico mil en total entre las 3 distribuidoras, y que nos hemos encontrado que de entrada hay 700.000 clientes que no le estamos debidamente facturando, pero de entrada hay 300 y tantos mil que sabemos que no tienen medición. ¿Y cuántos millones se compraron? Bueno, mira, ahora mismo estamos en el proceso de auditoría. Darte un número exacto sería un poco arriesgado, pero te puedo decir que hemos contabilizado ahora mismo, en este momento, en las auditorías que estamos realizando, que se han comprado, por ejemplo, en una de las distribuidoras que tiene unos 735.000 clientes, se compraron cerca de 1.200.000 medidores en los últimos 5 o 6 años. O sea, 500.000 medidores por encima. Por encima del universo de clientes. Entonces, pero esta conducta es reiterativa en las otras 3 distribuidoras, en las otras 2 distribuidoras, o sea, es lo mismo. Y no hay ningún margen como para tener un backup por si se daña, nada. O sea, bueno, lo más lamentable es que el 16 de agosto, 17 de agosto, cuando tomamos control de las empresas, encontramos que no teníamos en stock, que no había un backup, que ese excedente no sabíamos dónde estaba. O sea, que ese excedente no era un por si acaso. No era un por si acaso. De hecho, ahora mismo tenemos una situación de que estamos, como les dije, trabajando con la Dirección General de Compras y Contrataciones de cómo logramos hacer un proceso abreviado para compra de ese tipo de equipos. Andrés, es gravísima la denuncia. Es gravísima. Es la realidad que tenemos, con la que estamos lidiando, y les digo, por eso una de las primeras acciones que nosotros como administración tomamos a través del Consejo Unificado de las empresas eléctricas, de las empresas de distribución, de distribuidoras, fue la decisión de realizar una auditoría de todo lo que había ocurrido. No es que nosotros entendemos que nuestra responsabilidad es administrar las empresas, es garantizarle el servicio público a cada uno de los ciudadanos dominicanos, es garantizar que los bombillos estén prendidos, pero también alguien tiene que verificar lo que ocurrió, porque no encontramos nada. Claro. Andrés, no sé, desconozco tu nivel de conocimiento de las reglas del béisbol, pero se podría decir que tú entraste duro y curvero. Por ejemplo, dijiste que las sedes tienen alrededor de 9.000 empleados y bien pudieran manejarse con apenas 2.000 personas. Ya tú tienes 90 días ahí, los 7.000 empleados que prácticamente sobran. ¿Qué has hecho? No creo que yo haya hecho 2.000, o sea, sí, 9.000 es excesivo. Vamos a ponerlos en contexto. En la industria eléctrica, lo usual es que haya en nuestra región un empleado por cada 600 clientes, 700 clientes. Esa es una media latinoamericana. No es siquiera un estándar, el estándar mundial, que son 1.000 y tantos de clientes por cada empleado. En nuestro país tenemos 245, 246. Ahora mismo nosotros lo que estamos haciendo, pero tenemos que tomar en cuenta algo. El sector eléctrico es un servicio público que se presta con cierto nivel de especialización. Y nosotros no podemos sencillamente hacer tierra arrasada. Lo que estamos ahora en este momento haciendo, que fue una decisión también de nuestro Consejo de Administración, es que estamos haciendo una evaluación de todos nuestros colaboradores y de todas las posiciones que necesitamos para entonces proceder a hacer un proceso de adecuación de las empresas. Yo no te di, tal vez 2.000 haya sido un poco exagerado, pero sí con 5.000, 4.000 y tantos debemos nosotros, en un umbral de tiempo razonable, debemos de poder estar manejando las empresas. Andrés, este Consejo Unificado de Electricidad que busca reducir pérdidas, pero que entiendo el objetivo principal es que el usuario logre involucrarse con el tema del servicio y recibir un servicio de calidad. La queja es más que obvia. Pagamos por una electricidad que realmente deja mucho que desear. Los que pagamos
que esto comprende a sectores de clase media baja, clase alta, clase popular, porque en los barrios hay mucha gente que paga luz, y eso hay que decirlo, eso es también un mito. Pero, ¿cuál ha sido esa recepción, esa receptividad? Sabemos que han establecido ustedes estas mesas. ¿Cómo ven el proceso en los próximos días? Mira, de hecho, yo puedo decir que estoy optimista. Una de las decisiones que tomamos, y fue por instrucción directa del presidente de la República, fue que acabáramos con aquella práctica de dar apagones por dar apagones. Es decir, dar apagones para reducir pérdidas y para conseguir indicadores en las empresas. Nosotros tenemos como meta suplir ahora mismo el 100% de la demanda nacional. Evidentemente, y por eso le pido comprensión a la población, las redes que tenemos no son las óptimas, en ocasiones se nos va la luz. Tratamos de que sean el menor tiempo posible, que sea y que sean la menor cantidad de interrupciones posibles. Ahora, nosotros hemos aumentado sustancialmente la satisfacción de demanda, le hemos llevado cerca de sobre el 95%, para que tengamos una idea. El año pasado el promedio no llegó a un 89% de satisfacción de la demanda. Entonces, la recepción que hemos tenido, o sea, el resultado que estamos viendo fue que el año pasado superamos nuestro récord de cobranzas histórico de las empresas, o sea, cobramos casi 140 millones de dólares. Nosotros estamos como administración convencidos de que si bien tenemos que rehacer el ciclo comercial de las empresas, tenemos que rehacer, vincular a las empresas, a los prestadores de servicios, con los receptores del servicio. También tenemos que, si nosotros damos el servicio, la gente va a ser receptiva y se va a generar una verdadera cultura de pago y de compromiso. O sea, yo me rehúso a creer eso que han dicho, que a los dominicanos no les gusta pagar la luz. Todo el que recibe el servicio que yo conozco. No nos gusta pagarla porque es muy cara, esa es la verdad. Bueno, mira, lamentablemente las cuestiones de precio son un juicio de valor y, bueno, las cosas cuestan lo que cuestan. Recordemos que nosotros somos tomadores de precio en el mercado mayorista. Nosotros no arbitramos el precio. Claro. Ahora sí les puedo decir que nuestro compromiso es que esa última parte de que sea un servicio ineficiente en poco tiempo sea un recuerdo del pasado. Y que de hecho lleguemos al punto de que no se hable del servicio eléctrico. Porque el éxito de un servicio público es que no se hable de él, que simplemente sea algo dado. Andrés, pero sí es cierto que, como dice Catherine, que es cara. Es cara porque muchos o una cantidad importante de ciudadanos que sí pagan la energía eléctrica están corriendo con el gasto de una cantidad importante que no paga, y eso tú sabes que sí es cierto. Mira, por eso estamos trabajando en identificar dónde se pone cada kilovatio en la red, para que cada quien que consuma un kilovatio sea responsable para pagarlo. Incluidos los barrios deprimidos que en este momento no pagan electricidad. Mira, de hecho sí, nuestro trabajo incluye que al menos todo el mundo sepa la energía que está consumiendo. Evidentemente, hay ciudadanos, esto es un servicio público, señores, y nosotros tenemos que garantizar que todo el mundo tenga acceso a él. Hay ciudadanos cuya condición socioeconómica en el corto plazo no les va a permitir pagar el costo total de lo que consumen. Esos ciudadanos son los que el Estado debe de subsidiar, y estamos trabajando, buscando alternativas para lograr realmente individualizar ese subsidio, que el subsidio vaya al ciudadano. Nosotros estamos ahora mismo viendo alternativas que hay pilotos exitosos ya en República Dominicana de masificación de los sistemas de medición prepaga para las personas de recursos más escasos, que culturalmente ha sido aceptado en nuestro país. Sí. O sea, nosotros los dominicanos usamos prepago para el teléfono, por ejemplo, y lo utilizamos y ha sido bastante exitoso. O sea, culturalmente es aceptable. De hecho, tenemos uno de los concesionarios privados de electricidad en el país, en la zona este, tiene el 60% de sus usuarios en prepago. Y de hecho nosotros mismos tenemos alrededor de 160,000 clientes prepago, y son clientes que tienen un muy buen desempeño comercial. O sea, sí son varias cosas. Una de ellas es nosotros generar esa confianza con el cliente y
apoyarnos tal vez de los avances tecnológicos en las redes eléctricas que hoy tenemos para nosotros rehacer esa confianza y lograr identificar la energía que se coloca y que cada quien sea responsable de su uso. Andrés Astacio, el PRM está cumpliendo una de sus propuestas programáticas, que fue fusionar la distribuidora en una sola, y le han puesto un vicepresidente ejecutivo que eres tú, pero eso es mientras tanto, porque ustedes van a pasar la distribuidora a empresa privada, al sector privado, la van a privatizar. O sea, su programa dice seleccionar mediante licitación pública transparentes y competitiva. Claro, habrá contratos con indicadores de desempeño. ¿Cómo va el proceso de entregar las sedes al sector privado? Bueno, nosotros, el planteamiento del presidente de la República es que nosotros tenemos que abrir espacio al sector privado en el sector de distribución, como bien tú dices. Ahora mismo estamos viendo cuáles son las distintas alternativas que hay, o sea, cuáles son las distintas vías que pueden haber y las distintas modalidades de participación del sector privado. Es decir, en el pacto eléctrico se plantearon una serie de modalidades. O sea, no solamente que esto es parte del programa de gobierno del presidente Luis Abinader, lo cual es cierto, sino que también esto responde a unas discusiones y a unos acuerdos a los que se llegaron dentro del marco del pacto eléctrico. Ahora mismo lo que estamos viendo es cómo podríamos materializar esa participación del sector privado de forma tal, primero, que se logren esa excelencia operacional que buscamos. Y segundo, también que se logren, que se mantengan y se respeten los derechos de la ciudadanía de acceder a este servicio esencial y buscar lo que es nuestro norte final, que es un servicio seguro, confiable y a unos precios razonables. Pero escúchame, Andrés, tengo pocos minutos escuchándote, no te conocía y me convence tu discurso de eficiencia, de bajar costos. O sea, ¿cuál es la diferencia que estés tú en representación del Estado o que estés una empresa privada? Porque tú conoces bien lo que debe hacerse ahí, según te escucho. Bueno, vamos por partes. O sea, nosotros entendemos que nosotros estamos tratando de hacer la labor más eficiente posible, no solamente yo, sino todo el equipo que está en cada una de las distribuidoras, los 3 gerentes generales de las distribuidoras y todo el equipo de personas que estamos trabajando desde el 16 de agosto. Ahora bien, también hay componentes de inversión que son importantes que debemos de realizar y nosotros entendemos que el sector público es más eficiente como un ente regulador, como el ente componedor de la sociedad, y que si la labor empresarial es posible que la realice el sector privado, lo ideal es que lo realice dicho sector. Andrés. Eso se marca en esta batería de normativa que ha propuesto el sector, que ha planteado la administración del presidente Abinader. Por ejemplo, las alianzas público-privadas no es más que eso, es darle espacio al sector privado, es darle espacio a las personas para que participen en sectores que anteriormente habían sido reservados al Estado. Andrés, hablemos de las redes, que en una reciente entrevista comentabas, bueno, ni hablar de lo que ocurre, están obsoletas, hay algunos transformadores que tienen más de 20 años que no se cambian, eso por supuesto está reduciendo la capacidad de entregar calidad de energía a los usuarios. Cuéntanos cuáles son los planes en ese sentido, por favor. Mira, nosotros estamos trabajando sobre la base de planes de expansión de largo plazo. Tenemos que entender algo, las redes eléctricas son infraestructuras que se vislumbran y se dimensionan en el largo plazo. Lamentablemente, nosotros tenemos una muy marcada obsolescencia de nuestras redes. En las 3 concesiones hemos encontrado que, por ejemplo, la capacidad de distribución y transformación de energía, en la mayoría de los casos, los transformadores tienen más de 25 años, cuando la vida útil de un transformador es 20 años. O sea, yo siempre pongo el caso jocoso de mi pueblo, yo soy de Atomayor. Y bueno, fue uno de los primeros lugares que como servidor público visité. Y
como todo pueblo pequeño, ya no era propiamente un servidor público, sino que era el hijo de doña Rosita y de don Andrés, siempre. Y una de las cosas que cuando todo el mundo me preguntaba por qué el problema de servicio, yo simplemente les recordé que yo nací hace 41 años, pero que cuando yo nací en ese pueblo, el transformador que sirve ya tenía 6 años. Es decir, el transformador Otomayor tiene 47 años. El plan de nosotros es un plan ambicioso, es un plan en el cual queremos hay un plan maestro de expansión de la capacidad de distribución de las empresas. Actualmente estamos buscando el financiamiento para el desarrollo de este plan. El costo total son unos 1.700 millones de dólares visto a 13 años. Estamos viendo ventanas de financiamiento por el orden de unos 155 millones de dólares con el BID, otro préstamo ya de carácter multilateral y o bilateral por unos 300 millones de dólares para iniciar este proceso de cambio de los transformadores de red, de los transformadores de potencia, los transformadores de las subestaciones, que tienen, que no es que nos hemos detenido, también estamos adquiriendo unos cuantos, pero tenemos que iniciar un plan masivo. Por el otro lado, tenemos también debilidades ya en las redes de distribución y nuestra comercialización, y estamos trabajando ahora mismo pero como les dije hace un minuto, queremos redimensionar y repensar un poco la forma en que intervenimos en las redes, porque tomemos en cuenta algo, señores, en los últimos 8 años vimos cientos de millones de dólares en planes de reducción de pérdidas que eran simplemente sustitución de red. Al final tenemos las mismas pérdidas y debemos ese dinero. Estamos repensando en la utilización de tecnología para eficientizar el uso, el retorno de estas inversiones. Los planes de reducción de pérdida y de mejora de comercialización son vistos también a unos 8 años. Estamos hablando de unos 600, 800 millones de dólares. Como podrán ver, las inversiones requeridas para el sector eléctrico son sustanciales. Sí. Y estamos trabajando, buscando las formas de financiarlas, ya sea a través del clásico préstamo que suscribe el Estado o a través de lo que habíamos hablado, de darle espacio al sector privado para que también contribuya en la solución del problema. Tenemos que tomar en cuenta algo. El problema del sector eléctrico nacional es un problema histórico, pero y al ser un problema histórico que afecta a todos los dominicanos, es un problema cuya solución pasa por el concurso de todos. Una cosa, Andrés. Si participamos todos, no vamos a tener una solución. Estoy de acuerdo. Antes de que nos vayamos, Andrés, con esta entrevista, y te agradecemos enormemente tu tiempo, quiero dar espacio a una pregunta que nos llega a través de Facebook Live. Y entiendo que tú debes recibir a muchas personas que, tal y como tú has dicho, el servidor público, te llaman, te dicen. Miren, Josefina Méndez nos escribe, Andrés, y dice: en estos meses de pandemia he tenido que pagar hasta 3.000 pesos de energía, cuando antes de dicha situación mi tarifa más elevada eran 980 pesos. Esto es un abuso, un atraco, dice la señora Josefina Méndez. ¿A dónde debe acudir la señora Josefina para que revisen esto, Andrés? Esto no está de más que lo comentemos. No, mira, primero a la señora Josefina le puedo decir, comparto su preocupación. Hay ocasiones en que el incremento de la tarifa eléctrica lo vemos que escala rápido en razón de la misma estructura tarifaria que tenemos. Por decirlo de cierta manera, si un cliente factura de 699 kilovatios, va a pagar alrededor de 4.000, 3.000 y pico, 3.000 y pico, 4.000 y pico de pesos. Si factura 701, va a pagar 9.000 pesos. Y la verdad es que las personas lo que vemos es cuánto nos llega la factura. Eso no puede cambiar, Andrés. Es una de las cosas que estamos visualizando, cómo armonizamos la estructura tarifaria. Aunque recuerda que la estructura tarifaria no la armonizamos nosotros eso corresponde a otra agencia del Estado, que es la Superintendencia de Electricidad. Ahora bien, si esa persona de todas maneras tiene alguna inconformidad con su factura, tiene todo el derecho de ir primero a reclamarla ante nosotros, las empresas distribuidoras, y después, si no está conforme, ir a Protecom. Bien. Pero más aún, nosotros hemos también incluido a Proconsumidor para garantizar, darle mayor transparencia
al proceso de revisión, al proceso de revisión de las reclamaciones que han hecho nuestros usuarios. Andrés, gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos mucho que nos dieras el tiempo de esta entrevista y que hayas compartido con CDN todo lo que has dicho el día de hoy. Que tengas buen día. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación.